Las 2 de la tarde con un minuto y ya estamos puestos en nuestra siguiente mesa de periodismo de este miércoles 15 de marzo. Como siempre es un placer tener con nosotros a mis compañeros periodistas que ya están por aquí. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, Arturo, Alberto, y a quienes nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde de miércoles. También un abrazo a Adriana, les mando, y bueno, pues está buena la información. Sí, está movidito todo. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan. Gracias a todas las personas que nos acompañan este día. Alberto Nájar, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? También un abrazo a Juan, Arturo, Adriana, a todos los que nos acompañan. Ya saben que, como diría, parafraseando algún controvertido personaje, los comentarios son bienvenidos. Échenle, aquí aguantamos vara. Eso, muy bien, muy bien. Así sea, que así sea. Arturo Cano, ¿cómo ves todo lo que se ha generado respecto a estas declaraciones recientes del exocupante de Los Pinos, Felipe Calderón, diciendo que tiene muchas dudas respecto al veredicto de culpabilidad de Genaro García Luna? El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues le ha revirado de inmediato diciendo pues que vaya y litigue en Estados Unidos. En fin, ¿qué estamos viendo? ¿Cinismo de Calderón? ¿Desesperación de ciertos grupos calderónicos, avalistas, panistas? ¿Qué opinas de este tema de García Luna, Calderón? ¿Lo absorberá el paso del tiempo? ¿Será perdurable? ¿Otro escándalo lo va a subsumir? ¿Qué opinas, Arturo? Pues yo creo que nos ha mostrado, entre otras muchas cosas, este asunto, que la capacidad de cinismo del expresidente Calderón es inmensa. Guardó silencio durante mucho tiempo y ahora que sale a hablar, sale a poner en duda el veredicto que se dio en un país con el cual nunca dudó como presidente de la República en colaborar, en abrir las puertas totalmente de nuestras fuerzas de seguridad, en entregar incluso porciones de los organismos mexicanos de combate a la delincuencia para que le pusieran una estrellita en la frente. Me llama la atención también que toda, para decirlo con una palabra, que todo el agringamiento de Felipe Calderón, que más de una vez ha expresado su admiración por la democracia estadounidense y por un país en que las instituciones y la justicia sí funcionan, ahora ponga en duda el veredicto que declaró culpable a su secretario de Seguridad. Pues le va en juego, pienso yo, toda su imagen, su historia, su trayectoria. El tema de seguridad realmente se convirtió en la única oferta o en la única promesa o en la bandera más importante del sexenio de Felipe Calderón, a falta de otras cosas. Todavía hoy hay un sector de la población que con expresiones groseras y machistas habla de un presidente que sí tuvo la valentía de enfrentar a los grupos delincuenciales. Algunos todavía hablan de cómo se le extraña esa fuerza y esa decisión o determinación que mostró. Por otro lado, pues estamos viendo un juego de pulsadas, una guerra retórica entre Calderón y lo que representa, y el actual presidente de la República, que quiere mantener este tema en un plano de la retórica, digamos, de la discusión, del debate, de la narrativa, porque una vez más le preguntan al presidente López Obrador sobre la posibilidad de llevar a la justicia a Felipe Calderón o a algunos otros de los funcionarios de su sexenio, y el presidente insiste en que pues, lo suyo no es la venganza y que además el pueblo ha decidido no hacerlo. También el presidente López Obrador maneja
a su conveniencia los resultados de las consultas populares, porque dice que, pues, que el pueblo tendría que decidir si se juzga o no a un expresidente. Recordemos que se hizo una consulta popular, que 90% de las personas que participaron votó a favor del juicio a los expresidentes. Como la participación fue muy escasa, fue de apenas 8% de los electores, pues se obtuvo un resultado no vinculante. Claro. Pues bueno, pues así siguen en esos dos carriles que no necesariamente están separados, pues este asunto que yo creo que va a seguir dando en tanto pues viene la sentencia y se van resolviendo otros asuntos relacionados con colaboradores de García Luna o con capos que eran muy famosos en ese sexenio de Felipe Calderón. Bien, Arturo. Juan Becerra Costa, ¿qué está tratando de hacer el calderonismo, zabalismo, panismo, derechismo con este tema de tratar de eludir el bulto y tratar de distraer la atención, enviarla a otro lado y tratar de disolver el tema de García Luna? ¿Es un estigma perdurable e impactable en cuanto a las elecciones de 2024, Juan Becerra, o crees que será uno de tantos escándalos que pueblan nuestra historia periodística o de la vida cotidiana y que otro escándalo va a ir desplazando al anterior? Pues mira, tiene un nombre, se llama, así le dicen en mi barrio, se llama patadas de ahogado, pero en esta ocasión no es ahogado de una tina o de una alberca o del que está intentando salirse, sino parece que de unos traguitos, porque resulta por demás cínico, aunque eso sí, nada sorpresivo, que Felipe Calderón siga abriendo la bocota para proferir mentiras. Y mentiras, además, Julio, que atacan no solo a la inteligencia, sino a la justicia. ¿Cuántas veces violó Felipe Calderón? Y como ya escuchamos todos, ¿no? Pues ahí salió a cuestionar el actuar de la justicia en el proceso a García Luna. Se dijo, no sé si oyeron, respetuoso el sistema jurídico estadounidense también del proceso, del jurado, pero ya nos la sabemos, ¿no? Cuando te dicen con todo respeto, quiere decir que te lo van a faltar, y este caso no es la excepción, y con todo respeto, Calderón le entró al lugar común de la supuesta falta de evidencia en el juicio a quien fuera además su secretario de Seguridad, y bueno, pues si bien sin duda mientras pruebas, mejor, ¿no? Mientras más pruebas, mejor, sí, sin duda, eso nadie lo discute. Pero eso no invalida de ninguna manera los testimonios de testigos presenciales de los actos criminales de la mano derecha del peor presidente en la historia de México, que mira, vaya, que tuvo competencia Calderón para ocupar este funesto puesto, título, y se lo lleva con creces, porque ahí se los pongo, ¿no? Rápidamente sobre la mesa. ¿Qué presidente ha causado más daño al país que él? En fin. 3 veces se lo avisaron, Julio, a Calderón que García Luna tenía vínculos con el narco. Manuel Espino, que era entonces presidente del PAN, también Javier Herrera, el comisario de la entonces Policía Federal, el general Tomás Ángeles, él era subsecretario de la Defensa Nacional, se lo dijeron, se lo avisaron, y aún así. Sin esos avisos era claro lo que sucedía. O sea, se dieron los avisos, pero si no se hubieran dado, era evidente, tan es así que un jurado, regresando a lo que dice Calderón, lo declaró culpable basándose en testimonios, esos que Calderón descalificó, porque, ojo, no solo son los testimonios, sino la congruencia que los testimonios tienen con los hechos de los que se tiene conocimiento, que son, bueno, pues abreviando de alguna manera un universo de atrocidades, desamparo, muerte y dolor, una guerra absurda, asesina, que desde el Estado, en colusión con el crimen, se gestó para intentar dar la apariencia de legítimo a un gobierno que jamás lo fue. Y ya para acabar, Julio, no olvidar que Calderón se valió del crimen para intentar tener legitimidad después de haber sido beneficiado de un fraude electoral. El cártel de Sinaloa se valió de esa ambición sociópata de Calderón para atacar y neutralizar a sus enemigos. Y García Luna usó ambos para enriquecerse. Entonces el resultado de esta triste ecuación fue un país que empaparon la sangre de hermanos que pusieron ahí ellos a matarse entre sí. Entonces, pues la verdad, qué productos de granja de Calderón de salir a decir todo lo que está diciendo. Gracias, Juan. Alberto Nájar,
actualización sobre el sujeto ese del cual con frecuencia hablamos aquí. Alberto Nájar, ¿qué has visto? ¿Qué te ha parecido relevante de los más recientes episodios de esta historia? Dice Arturo Cano, de patadas de ahogado, pero de ahogado, perdón, Juan Becerra, de ahogado en ciertos productos espirituosos. ¿Qué hay sobre el sujeto? ¿Qué has visto de relevante en estas horas recientes, Alberto? Uno de los problemas de las adicciones, y seguramente Juan lo sabe muy bien, es que las consecuencias que te crea un mundo paralelo, una realidad virtual que te va envolviendo, y entonces ya llega un momento en el cual la persona que tiene esa enfermedad ya no sabe cuál es la realidad, cuál es la ficción, en dónde vive, pero está empeñado en mantener ese mismo círculo y se convence de que es lo que tiene que ser, que es la misión. Inclusive llega a altibajos en términos de una gran euforia y un profundo pesimismo, a veces hasta depresión. En fin, en el fondo lo que hay es una visión muy irreal, porque se vive dentro de esa burbuja que te provoca pues, el problema de tener esa enfermedad. Yo no sé si es el caso de este sujeto de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, pero algunos de los rasgos que ha tenido en las últimas semanas, bueno, en los últimos años, pues, pero las últimas semanas particularmente, pues a mí me hace pensar que yo creo que sería importante que hiciera una revisión personal ahí, porque la verdad es que tratar de convencer al resto del mundo de que lo que él ve a través de sus propios lentes es lo que es, y de tener esa idea de que su palabra vale y vale mucho y debe acatarse como en el tiempo en que usurpó el gobierno de México, pues lo hace vivir y más bien protagonizar estos desfiguros. Tiene algo de razón cuando dice que la Fiscalía de Estados Unidos quedó corta en la presentación de las pruebas que había anunciado. Se hablaba de más de 1 millón de pruebas, de documentos, pruebas, videos, llamadas, etcétera. No se presentaron, pero no tienen nadita de razón, y él lo sabe perfectamente, si es que él dice, si es que realmente es abogado, que el sistema de justicia de Estados Unidos le da validez a la presentación de los testimonios sin importar el origen o la condición legal que tengan, porque hacen un juramento, y eso implica que están sujetos a una sanción judicial si mienten. Por lo tanto, con ese candado es que lo que digan pues tiene validez y certeza jurídica. Entonces, pues Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, pues está muy empeñado en desviar la atención de lo que realmente importa, y es el hecho de que pues el caso García Luna lo involucra, lo mancha completamente, no solamente por su decisión obstinada de mantenerlo como el segundo personaje más importante de su desgobierno, de su gobierno, o su periodo de usurpación, sino porque también involucra directamente a su familia. Pues fue esta decisión de incorporar al gobierno no la tomó solamente este sujeto, pues también la tomó su esposa Margarita Zavala, que tampoco ha dicho casi nada acerca de este tema. Y de una u otra forma, pues también es la sepultura de cualquier intento de su grupo político de tratar de contender por algún cargo público en el 2024. Lo van a intentar porque el cinismo es parte de su ADN. Claro que sí, pero pues de ahí que lo consigan están muy lejos. Y lo que está tratando de hacer es salvar el pellejo, por supuesto, y también tratar de una u otra forma de vender caro pues no sé si su silencio o su misma posición o lo que sea, a una eventual alianza opositora. Algunas encuestas, leía yo algunas columnas, no recuerdo de quién, pero mencionaban que el caso García Luna le ha pegado durísimo la imagen del Partido Acción Nacional, y que de una u otra forma perdería la posibilidad de tener la influencia necesaria para que el eventual candidato o candidata de la coalición bizarra opositora en 2024, pues el PAN pudiera tener alguna posibilidad de que sea un panista, un militante de su partido el que encabece esa coalición. El caso García Luna les está pegando en serio. Eso explica también el por qué el presidente López Obrador mantiene el tema en el escenario, le da vueltas y una y otra vez, porque política y electoralmente es muy rentable. Al final del día, el caso de Felipe Calderón pues es muy patético,
realmente patético. Cuando dice que hay una persecución en su política en su contra, pues sí, la verdad es que tiene también, ahí sí le doy la razón, porque a los delincuentes, a los presuntos asesinos, a los criminales de la calaña de ese sujeto se les debe perseguir, no pueden quedar impunes, se les debe perseguir hasta el último día, para que sean sancionados. Y entonces, pues sí, este pobre sujeto tiene razón, hay una persecución, es política ahora, y más que merecida, por supuesto. Yo creo que debería ser también judicial. Y si en México no existe esa persecución, pues en Estados Unidos es muy probable que sí lo vayan a encauzar en algún momento, si es que es del interés político de la clase política de ese país. Pero por lo pronto, pues ya provocó que este sujeto se fuera exiliado a España, donde pues sí, como bien dice Juan, pues seguramente ya empezó la cosecha, ya empezó el baile ese para pisar las uvas. Yo no sé si realmente las pisó o hizo otra cosa, pero bueno, pues ahí está, refugiado con la esperanza de que la ultraderecha de ese país y los empresarios a los cuales benefició en su periodo de usurpación en el gobierno de México, pues le protejan de una u otra forma. Y pues a ver qué sale. Yo sigo pensando que está ocupando o ejerciendo ese verbo del cual hablábamos el otro día, que es calderonear. Anda calderoneando el sujeto este. Bueno, Alberto. Arturo Cano, puesto ya para el próximo sábado 18, que será la concentración en la Plaza de la Constitución, para conmemorar la expropiación petrolera, pero también para reivindicar la política energética del presidente López Obrador y bueno, pues una muestra de fuerza política. Arturo, ¿qué esperas? ¿Qué crees que va a suceder este sábado? Zócalo e inmediaciones repletas, comparación numérica con la anterior marcha de la oposición. ¿Cómo ves todo esto, Arturo? Tu micrófono. Creo que veremos, perdón por el micrófono, creo que veremos una reedición de las marchas o de las movilizaciones ya pasadas. Es decir, hubo una marcha previa de la oposición antes de su última concentración en el Zócalo, una réplica por el lado de la 4T el 27 de noviembre, que fue esa parada, porque yo diría que difícilmente podemos llamarla marcha, esa parada que fue del Auditorio Nacional hasta el Zócalo. Entonces creo que pues van a echar toda la carne al asador, las fuerzas vivas de la 4T, que veremos una movilización muy grande, quizá más grande que la opositora, y veremos repetido el guión opositor de acusar a la 4T de una movilización de ignorantes y acarreados, mientras que la propia es una movilización de ciudadanos libres que rechazan el autoritarismo, etcétera, etcétera. Yo creo que esa va a ser la discusión. Más allá de ese debate o de esos ataques que van de un lado a otro en los medios de comunicación y en las redes sociales, pues yo creo que podemos esperar una movilización muy amplia de parte de la 4T, que siempre ha tenido o ha elegido esas fechas que tienen un significado especial para la memoria mexicana, para enviar mensajes importantes. Yo creo que podríamos esperar, dado los sucesos de esta coyuntura, un mensaje importante del presidente de la República en materia de la relación con Estados Unidos, quizá también de la política interna, cosas que ya, algunas de esas cosas ya las ha ido perfilando, las ha ido prefigurando, pero pues qué mejor fecha que la expropiación petrolera, que fue un evento histórico en el que el presidente Lázaro Cárdenas hizo frente a las entonces poderosísimas compañías petroleras de Estados Unidos, Inglaterra, en fin, a un costo elevado. Luego vinieron largos años de levantar esa industria petrolera. Las grandes compañías que habían sido dueñas del petróleo mexicano hasta entonces decían que los mexicanos éramos una raza
incapaz, casi de simios. Hay por ahí algún texto que nunca iba a poder echar a andar su propia industria petrolera. Entonces yo creo que pues sigue esta disputa de los espacios simbólicos. El 18 de marzo es un momento muy importante. No creo que vaya a estar ahí el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que suele conmemorar esta fecha, pero la última actividad pública que he visto del ingeniero, pues es una foto con el alcalde panista Taboada de Benito Juárez. Entonces creo que pues ya anda en otro carril el ingeniero. Vaya, vaya. Pues sí, de veras que normalmente el ingeniero Cárdenas hacía una guardia de honor en el Monumento a la Revolución. Era lo tradicional. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre esas fotografías o imágenes de Lorenzo Córdoba con una actitud burlona luego de que fue restituido en su cargo Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral? Hubo dos o tres escenas que creo que merecen reflexión, no solo política, sino no sé si incluso psiquiátrica, Juan Becerra. El saludo militar, o sea, somos cómplices, estamos en la misma línea. Saludo militar o pseudo militar de ellos dos, y luego la cara con la cual Lorenzo Córdoba se mantenía burlón absolutamente, el árbitro del partido, porque formalmente lo sigue siendo según la autodescripción que se asignan, burlándose de los jugadores o provocando a los jugadores. ¿Qué opinas de esa conducta? Híjole, bueno, pues de entrada la de la risa y esta algarabía alrededor de la restitución de Edmundo Jacobo ahí en el Instituto Nacional Electoral, en la Secretaría Ejecutiva, pues responde ahí claramente a una rivalidad, una lucha de poder que ha trascendido la esencia misma del asunto y que es una válvula de escape, un catalizador para poder, pues ahora sí que mostrar de quién es el balón o quién tiene el equipo más fuerte o de quién es el papá bombero o quién es el papá policía. Esto además lo vamos a analizar justo también con este tema de la movilización del sábado, que algo de dosis de esto también tiene del otro lado. Ahora, el saludo así como, yo creo que son de la edad de Top Gun, ¿no? De la original, y yo creo que se sintieron Iceman y Maverick en algún momento dado, esta complicidad que ahí se va construyendo dentro del cuartel, una nalgadita por ahí igual y no hubiera faltado, de amigos, ¿no? De compañeros, de pilotos aviadores, ¿eh? Es así como, yo te cuido la retaguardia y tú me cuidas la mía y aquí está mi parte, ¿no? Finalmente, pues lástima que se dé toda esta forma en un instituto que está encargado de velar la democracia de nuestro país. Parece que se les ha olvidado en esta además restitución en un cargo ya perpetuo a un secretario ejecutivo que fue adquiriendo atribuciones que tendrían que ser del Consejo porque se las fueron dando y que, bueno, pues regresa, pero regresa sin esas atribuciones. Entonces hay que estar pendientes de ver cómo avanza este asunto, pero mientras tanto, pues parece hay una muestra de músculo, igual que la movilización del próximo 18 de marzo, no sé ustedes cómo la vean. Mira, personalmente, a menos de que se trate de un hecho sucedido el mismo día, no como efeméride, sino como un asunto inmediato, por ejemplo, un triunfo electoral, también una resolución judicial que haga justicia, o incluso ahí la aprobación de alguna ley. No soy fan, digamos, de las marchas triunfalistas, ¿no? Esto no quiere decir que me parezca que quienes asistan a ellas estén equivocados, no, para nada. Al contrario, qué bueno que lo hacen y que vayan, y siempre el ejercer el derecho a la libre manifestación es fantástico, ¿no? Hijos, tanto trabajo y muertes que ha costado el poder hacerlo libremente hoy en México, pero no sé, a una movilización en el aniversario de la expropiación petrolera para sacarle la lengua a los de la marcha en contra del Plan B, ¿no? Y decirles, miren, nosotros somos más. Pues no lo siento necesario, la verdad. Iré, sí voy a ir a trabajar, a cubrir, por supuesto, porque es de interés periodístico. Pero pues ya es mi caso particular y seguramente va a estar lleno, sí, y se va a acusar de acarreo también. Y mucha gente, la mayoría va a ir por su propio pie, sí, sin duda, y el presidente emitirá un mensaje similar, muy similar al que dan las mañaneras todos los días también. Igual y le pone
algo de historia sobre la soberanía, los recursos de la nación y el cachorro de la revolución, que siempre da clases de historia el presidente, y además, hay que decir, son interesantes y divertidas. Sería un gran profesor de historia. Bueno, de alguna manera lo es el presidente. Pero bueno, hasta ahí esta movilización, veremos las coberturas, hasta Monreal va a ir, ya dijo, a ver cómo lo recibe la banda. Pero que bien, porque no somos iguales, ¿verdad? Y ya no, el elefante en la sala será ver los movimientos de las corcholatas, y sobre todo el de la gente hacia ellas. No me adelanto, pero seguramente se escuchará ahí en coherencia con las encuestas hasta ahora el grito de presidenta, aunque al patriarcado ahí le duele, porque ya vieron que hasta historias de TikTok fantasiosas, machistas, andan ahí sacando. Pero Julio, es lo que opino de la movilización del sábado. Me van a regañar. Bien. Bien, Juan. Alberto Nájar, estamos en presencia de un reacomodo de fuerzas rumbo a lo electoral, es decir, ya no prosperó, no avanzó el plan A, el plan B está en litigio, regresa Edmundo Jacobo, sonríe y se burla Lorenzo Córdoba. ¿Hacia dónde percibes que puede orientarse la contienda electoral con tantos ingredientes rasposos o chirriantes en el escenario electoral del INE y también, no lo estamos hablando, pero también lo que viene del Tribunal Electoral? ¿Qué opinas, Alberto? Pues mira, para que pueda haber una contienda, digamos, de disputa cerrada, pues tendría que haber ya un candidato muy claro, candidata de parte de la oposición, y no lo hay. Me llama la atención el surgimiento de este personaje, Gustavo de Hoyos Walter, con sus propuestas radicales, tratando de hacer contraste con los planteamientos y programas del gobierno del presidente López Obrador, más allá de que me parece a mí como un esfuerzo, pues no sé si llamarle infantil, pero por lo menos sí ridículo, de quererse comparar con el Maquillo, porque la verdad que Gustavo de Hoyos no le llega ni a los talones al gordo Maquillo. Pero bueno, vamos a dejarle el beneficio de la duda por el simple hecho de que el gordo Maquillo también surgió de la Coparmex. Más allá de eso, a mí me parece que es un síntoma pues de la desesperación que existe en las fuerzas de oposición por no encontrar algo que los cuestione. Este intento de rebasar por la derecha y hacer a un lado a los partidos políticos, pues me parece que no tiene mayor ruta, porque Gustavo de Hoyos pues es como el Cachas, ¿no? Este personaje que publicó en Reforma un artículo el año pasado, creo, que él piensa que entiende al electorado mexicano, pero está totalmente alejadísimo de la realidad electoral de nuestro país. Los planteamientos que hace pues son para convencer a los ya convencidos, que siguen siendo minoría. O sea, porque la idea de, por ejemplo, de la pena de muerte, pues sí la trae la bandera algunos grupos conservadores como Frena o algunos otros vinculados a grupos empresariales. La idea de regresar al orden y respeto, como era el lema de, creo que Vicente Fox, y de emular a Nayib Bukele, pues también es un planteamiento muy de la derecha. Ya se aplicó en el periodo que usurpó la presidencia este sujeto Calderón, y pues tampoco hubo resultado. En fin, que a mí me parece, insisto, que es un intento muy desesperado por tratar de encontrar algo que los cuestione. Están muy claros que el tiempo se está acabando para poder alcanzar en términos de conocimiento dentro del electorado a las corcholatas, como le llaman a los precandidatos y la precandidata de Morena. Pues ya se les fue el tren, literalmente, a propósito de lo que se oía por aquí, ya se les fue el tren. Y pues yo veo que finalmente esto no va a ser más que un tema más mediático, no sé si llamarle el derecho al pataleo, pero sí van a tratar de hacer el mayor ruido posible, no necesariamente para ganar la presidencia de la República, pero sí, como hemos comentado otras veces, para crear la zozobra e incertidumbre con suficiencia para obligar a la candidata o al candidato a que negocie y a que el próximo gobierno pues sea obligado a tomarlos en cuenta de una forma distinta a la que ahora ha tenido o ha hecho el presidente López Obrador. Pero pues no veo por dónde, la verdad. Pues aquí van a impulsar, ya se apuntó Gustavo de Hoyos, el Nayib Bukele mexicano, pues no le veo por dónde, ni modo que Mancera o Demetrio Sodi, que lo vi en una foto. Yo dije, ¿y ahora? Hace mucho que no lo vi, yo pensé que ya estaba retirado. En fin. Así es.
Vaya que están este tipo de fotografías y de incursiones. Arturo Cano, ¿y cómo va el tal corcholatómetro? Las corcholatas oficiales, las 3 originales, eh, Claudia, Marcelo y Adán Augusto, y por otra parte las taparroscas, no de última hora, pero sí en una fase posterior, que han sido Monreal y el propio Gerardo Fernández Noroña. Uh-huh. ¿Cómo vas viendo las cosas? De veras, todo parece indicar que la operación política está concentrando todo el poderío en Claudia Sheinbaum. ¿Es Claudia, Arturo? Pues me parece que las últimas señales y los últimos movimientos en el tablero así lo confirman. Hay por ahí algunas piececitas que salen de ese tablero que ya parecía muy acomodado, como por ejemplo la movilización que encabezó en Acapulco Marcelo Ebrard, donde, mensaje importante, habló otra vez de piso parejo, de nuevas reglas, de la necesidad de que se emita la convocatoria, sin mucha esperanza, pero ya habiendo tomado la decisión de quedarse en Morena, pues ahí sigue el exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal. Me tocó ver hace un par de días a Gerardo Fernández Noroña como invitado de honor de Napoleón Gómez Urrutia en la sede del sindicato minero, donde conmemoró el líder Napoleón y senador los 4 años de aquello que estuvo o que fue anunciado como la central sindical que reemplazaría a la CTM, que será la consentida de este gobierno, la Confederación Internacional de Trabajadores. Y bueno, pues yo creo que se quedó muy lejos de ese objetivo el senador Gómez Urrutia. Ni siquiera asistió a su evento la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, que estaba anunciada. Sí hubo la presencia de algunos líderes sindicales, la mayor parte de ellos de organizaciones menores, su aliado de la CROC, su aliada para quien tuvo muchos elogios, la senadora Patricia Mercado. Pero lo que me llamó más la atención en ese evento fue que naturalmente las ovaciones eran por los trabajadores mineros con sus playeras rojas ahí en un auditorio donde caben unas 500 personas, pero la segunda ovación más fuerte fue para Gerardo Fernández Noroña, cuyo estilo oratorio y expresiones populacheras pues les encantan a los trabajadores mineros, que lo celebraron mucho. Y hubo también muchos elogios de Gómez Urrutia a este candidato que lo sería por el Partido del Trabajo, o así se está lanzando. Y una frase muy celebrada por los trabajadores mineros, diciendo que pues dice que yo no estoy en la competencia, y se burlan de mí porque hago eventos en carpitas. Pues así, de carpita en carpita me los voy a chingar, dijo Gerardo Fernández Noroña. Pues ahí anda haciendo su luchita. Recuerdo que hace unos meses Napoleón Gómez Urrutia hizo una reunión en el Palacio de Bellas Artes, pues para acercarse a la campaña o a la precampaña o a estos esfuerzos que está haciendo Claudia Sheinbaum, pero no estuvo la jefa de gobierno, solamente estuvo el exdiputado Alfonso Ramírez Cuellar, quien se hace cargo en las filas del claudismo, si así lo podemos llamar, de la relación con los gremios. Es el que organiza y mantiene trato cotidiano con los sindicatos de electricistas, con confederaciones obreras y particularmente, porque ya llevan varios eventos organizados, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bien. Doctor Juan Becerra Costa, le pido que nos dé su opinión profesional sobre esta fotografía que le voy a poner a continuación. Es el Frente Cívico Nacional. Ese es uno de los varios membretes que se han usado una y otra vez, en este caso tratando de emular el nombre del Frente Cívico Potosino que el doctor Salvador Nava Martínez dirigió en San Luis Potosí en luchas cívicas muy memorables. Dice, productivo encuentro entre aspirantes a encabezar una gran coalición opositora, porque queremos rescatar a México.
acordamos convocar a un gran encuentro sobre gobiernos de coalición los días 17 y 18 de abril. Vamos juntas y juntos al 2024. Déjeme agregarle, doctor, antes de que nos dé su opinión o su diagnóstico, que esta fotografía, que es de un acto que se realizó ayer, pues se hace un día después del autodestape de Gustavo de Hoyos, y no invitan ni a Gustavo de Hoyos ni a Santiago Krill, son solamente priistas, digamos perredistas, y pues nada más con Guadalupe Acosta Naranjo como principal convocante. Por favor, su diagnóstico, doctor. Pues ahí veo a la mitad de lo que queda de la organización que usurpa el nombre del PRD. Ajá. Claramente, ahí se ve. Y ¿qué más te puedo decir? El Frente Cívico, ¿qué habrá sido? ¿91? ¿92? Lo del Frente Cívico no, es anterior, aunque tuvo esas expresiones electorales en esa fecha, pero el Frente Cívico venía de muy atrás. Pero sí fueron aquellas elecciones en las que sacaron a Fausto Zapata, que así es. Como gobernador duró ahí unas horas, me parece. Días. 12, 13 días. Oye, pero mira, está ahí Beatriz. Juan y Julio, ahora que todavía estamos con el aire de los Óscares, ¿no podríamos más bien nombrar esa foto? No sé, es como The Walking Dead, más o menos, o Pida el tiempo que vuelva, podría ser, ¿no? La fonda del recuerdo también. Mira, está Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Mancera, arriba está Enrique de la Madrid, ¿no? Está luego el último de los gobernadores a nombre del PRD, que es Silvano Aureoles, aunque en realidad quien lo puso fue Peña Nieto. Está Demetrio Sodi, que ya mencionábamos ahí, que bueno, ahí anda, Ildefonso Guajardo, y el ángel de la dependencia, Ángel Gurría Ordóñez, que anda ahí movido a pesar de todo. ¿Cómo la ves, Juan? Pues flaca la caballada y cada vez más rocinante. ¿Te acuerdas del caballo de Don Quijote? Es corcel brioso frente a ellos. Y no se ofendan, ¿no? Porque seguramente no estoy hablando de muchos otros que no salen en la foto, que están allá en la oposición, que luego también se meten en la misma foto y no salieron, porque se están bajando todos. Así como Movimiento Ciudadano se bajó del Estado de México y de Coahuila, muchos se están bajando porque ya la vieron perdida, se me hace. Julio, mejor piensan en el 2030, porque el 2024 tiene su batalla al interior de Morena y hasta ahí. Y me parece que ya lo saben, todos lo saben. No nos hagamos. Mira, acabo de entrevistar, por ejemplo, a Samuel García y ya me dijo que para el 24, no, que nada, ¿no? Que una vez que concluya con su gubernatura va a agarrar un Tesla y que se va a ir a recorrer el país. Por supuesto, con miras al 2030 y así muchísimos. Colosio me parece que también trae por ahí la idea y cada vez más. ¿No? ¿Para qué nos desgastamos? Están pensando. Y bueno, regresando a la foto, alguien tiene que contender, Julio. Se buscan peces medianos, algo así como sucedió con una de las que aparecen en esta misma foto en las elecciones de la Ciudad de México, con Beatriz Paredes. ¿Te acuerdas? Luego pusieron a Miquel Arriola, pero pusieron a Beatriz Paredes, que ahí está en esa foto. Sabían que iban a perder, pero le prometieron que por hacer ahí la balona de que hubiera una candidata, pues sería Brasil de embajadora, además justo en épocas mundialistas y olímpicas, que además quitaron un gran embajador de carrera, era Alejandro de la Peña, para darles el premio a Beatriz Paredes. Y ahora vemos, pues ahí, ¿no? Al que no salió en la foto que decías, a un empresario que quiere repetir ahí un modelo, que ya vimos que no funciona, nombre de batallas gremiales, a Gustavo de Hoyos, que sin una carrera en el servicio público, pues no sé, busca ser candidato presidencial. Muy válida sin duda su postura, habrá quien represente, seguro. Me recuerda a las elecciones de 1976, todo esto que estamos viendo, Julio, cuando López Portillo pues no tuvo contrincante. Parece que así va a ir, y te digo, alguien tiene que ocupar la posición de candidato, pero los buenos, los que podrían, me parece que dar realmente una batalla, pues yo creo que se están bajando porque no ven posibilidades y se van a quemar todavía más en el 2024. Y no va a faltar, como Gustavo de Hoyos Walter o como cualquier otro, quien diga, yo sí voy, como no faltó tampoco para el gobierno de la Ciudad de México por parte de candidatos del PRI, que se sabía que iban a perder a priori. No sé tú cómo la ves.
Igual, no hay ninguna vertebración, no hay ninguna estructura, están dispersos y confusos los de la oposición, no logran ni tener una carta definida, es decir, un candidato que vaya ya jalando los votos que de por sí no parecen ser muy fáciles de adquirir para ellos. Y por otra parte, tampoco se ponen de acuerdo en el procedimiento colectivo para poder procesar algo que sea atractivo. Y con estas cartas y estas figuras, pues creo que no se avanza mucho. Alberto Nájar, y ya que estamos aquí metidos en el análisis electoral, ¿cómo vas viendo lo relacionado con el Estado de México y con Coahuila? Sostenemos una idea que algunos hemos expresado de que pudiera estarse en presencia de una derrota de Morena en Coahuila y de un triunfo de Morena en el Estado de México, ¿o cómo ves las cosas, Alberto? No veo muchos cambios, la verdad. Yo sí creo que Coahuila, Morena, aunque parece que empieza a moverse en las encuestas más de lo que estaba al principio, más por el desorden que hay en el lado del PRI, que por realmente que Armando Guadiana esté haciendo mucho, no creo que le alcance todavía, pero todavía aún falta, pues habrá que verlo. El Estado de México, yo sí creo que la contienda va pues muy como al principio. La maestra Delfina sí sigue con una importante ventaja. El problema en este tipo de circunstancias y sobre todo en el Estado de México es confiarse, porque el problema no es el adversario, no está solamente fuera del movimiento político alrededor de la propuesta de la maestra Delfina, sino adentro. Hasta dónde realmente va a alcanzar la unidad y hasta dónde va a alcanzar estos pactos que se hicieron, pues de ahí va a depender en mucho la manera en la cual llegue a las elecciones de junio la maestra Delfina, que hasta ahora todo parece indicar que sí va a ganar la gubernatura. Ya mismo la misma Alejandra del Moral, de una u otra forma, también ya lo reconoció. Me llama la atención esta idea de Movimiento Ciudadano de bajarse de la contienda de los dos estados, como que ahí no sé si sea realmente un guiño que pueda hacer Dante Delgado hacia el presidente López Obrador, que es el jefe político real de Morena, o si realmente lo que están tratando de hacer es, como bien dijo, mantenerse a salvo y eventualmente ante la derrota que puede haber en el Estado de México, en la forma como ganen o no, como ganen en Coahuila, pues van a llegar desgastados este movimiento opositor. Y lo vemos ahora con esta foto que acabas de presentar, la que yo comentaba que me llamó la atención, que estaba Demetrio Sodi, el ángel de la dependencia. Hace mucho que no lo veía, la verdad que no lo reconocí. Vemos también que no invitaron a Claudio X, tampoco estuvo por ahí. Como que algo ocurrió ahí, la insurrección de los empleados, y por supuesto a Gustavo de Hoyos pues no lo iban a convocar. Entonces yo sí veo el escenario hasta ahora muy parecido. Insisto, el problema es que se confíen, porque ese es el tema que le pasó a Claudia Sheinbaum en Ciudad de México. Llevamos ya mucho tiempo, Julio, Alberto, hablando de que la oposición no tiene ni proyecto, ni programa, ni candidato. Yo creo que es muy difícil que construyan un proyecto o un programa para oponer, pero ¿no ven ustedes la posibilidad de que construyan un candidato express? O sea, de que echen toda la carne al asador los medios de comunicación que mayoritariamente controlan, digamos, los poderes fácticos de la oposición, y que una vez definido el candidato o candidata de la 4T, pues construyan una candidatura express. Pues la candidatura express ya está a la vista, porque sin tener motivos, razones, sustancia ni cualidad para ello, se ha inflado la candidatura de Lili Téllez. Es una especie de candidatura express que se ha ido señalando por ahí. Antes de seguir adelante, Arturo, déjame, tenemos una información que nos va a compartir Marta Olivia López. Si quieren luego preguntarle algo, cualquier cosa, aquí está Marta Olivia. Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Saludo a Arturo, también a Juan y también a Alberto. Qué gusto verlos. Marta Olivia, ¿qué información nos tienes? ¿Hay algo relacionado con el exgobernador Tomás Yarrington?
Así es, ha sido encontrado culpable y sentenciado a 9 años de prisión allá en una cárcel en Estados Unidos. Recordemos que él fue detenido en 2017 en Italia y posteriormente llegó a Estados Unidos, que lo reclamaba en 2018. Es una pena de 9 años de prisión. Si ya lleva 5 y ya entregó una propiedad en Puerto Isabel, cruzando Matamoros, Brownsville, Texas, pues suena bastante a negociación. Digamos que por un lado me parece, Julio, que están haciendo impartiendo esta justicia a la gringa, a la estadounidense, donde allá sí los castigan, porque en México no ha habido absolutamente nada. Y bueno, es allá donde los reclaman. Finalmente, la condena fue a 9 años de prisión, como decía, por aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales y utilizarlos para adquirir fraudulentamente propiedades en Estados Unidos. Esto lo dijo el fiscal de distrito del sur de Texas, Al-Lamdad Hamdani. Recordemos que él se declaró culpable el 25 de marzo del 2021 y en ese entonces el juez empezaron las pláticas y él se comprometió a regresar parte de sus propiedades. Marta Olivia, 9 años, pues sí, resulta parece muy poquito respecto a todo aquello de lo cual se le acusó. ¿Y qué quedaría, se supone, en libertad en los tiempos que se vayan dando, sin que haya nada? ¿Podría regresar ya a México tranquilo a seguir disfrutando propiedad y libertad o hay algún proceso pendiente en México, Marta Olivia? En Estados Unidos, como tiene que regresarlo, como no es ciudadano estadounidense, tiene que regresar a México para que sea, si no hay ninguna solicitud en México, ninguna orden de aprehensión, ninguna investigación ni nada, pues puede regresar, no a disfrutar de esa isla que compró frente a Tampico y que después vendió, sino a disfrutar del resto de sus propiedades, Julio. Esto, pues, digamos que va a empezar el proceso de deportación. Y sobre todo recordemos que él estuvo en el gobierno de Tamaulipas de 1999 al 2005 y bueno, recordemos que también formó parte del TUCOM, Todos Unidos contra Madrazo. Él quería ser candidato presidencial, así que pues por lo pronto las acusaciones de que hizo que prestanombres compraran propiedades en territorio estadounidense para ocultar que era el dueño y utilizó dinero de soborno para comprarlas, allá esto sí es bastante penado, así que pues veremos si en los próximos días o semanas hay alguna situación al respecto o alguna respuesta de la Fiscalía General de la República, que sabemos que va bien lento, simplemente recordar también que hay 2 gobernadores de Tamaulipas en la cárcel, uno que es Eugenio Hernández Flores, que estuvo después de Tomás Yarrington, que está en una cárcel de muy baja seguridad en el Estado de México, y bueno, Tomás Yarrington, así que, y bueno, tenemos un prófugo de la justicia, tiene un juicio todavía, que es Francisco García Cabeza de Vaca. Bien, Marta Olivia, pues muchas gracias por esta información. Compañeros, ¿alguna pregunta? ¿Tú crees que haya negociado información y qué habrá dicho? Yo creo que sí, Alberto, porque la pena es muy baja, 9 años, ya lleva 5, le abrieron el proceso en 2013, entonces suena a bastante negociación. Si hablamos de 3.5 millones de dólares para las cantidades que manejaban en la frontera y cuando él era gobernador, simplemente hay que recordar que por ejemplo, la primera vez que se habló de un soborno, un tipo de dinero de recursos del cártel del Golfo, fue de 5 millones de dólares que le habría dado Yarrington a Francisco García Cabeza de Vaca para su campaña a la presidencia municipal cuando llegó en el 2005-2007 Reynosa. Bien, pues Marta Olivia, muchas gracias como siempre por la información oportuna, puntual y con contexto. Juan quería preguntar algo. Perdón, Juan, sí, perdón. Ay, me guardo para la noche. Te mando un abrazo. Nada más para cerrar, hoy es el primer informe se está llevando todavía a cabo ahorita el primer informe de Américo Villarreal Anaya a 5 meses de su mandato.
Y ustedes dirán, ¿por qué? Si es hasta el año. Recordemos que Cabeza de Vaca movió, como movía muchas cosas a su antojo, movió el calendario para hacer el informe en marzo y poder aprovechar los tiempos electorales y en campaña para seguir promocionándose. Entonces espero que esto cambie, porque pues todo el mundo estamos sorprendidos de un informe en 5 meses de gobierno. Bueno, Marta Olivia, muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias, Hasta muy buenas pronto. Nos vemos en la noche, Marta Olivia. Sí, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Arturo, ya está aquí Juan Becerra organizando su programa de hoy en la noche. ¿Cómo lo ves, Desde Arturo Cano? ¿Eh? Ya tengo todos los invitados del día de hoy. Ya está todo listo, muy bien. A Arturo menos Cano, hace rato. postrecito, porque estamos ya en la parte final, son las 2 de la tarde con 51 minutos. El tema que quieras poner sobre la mesa, Arturo, por favor. Pues ya que estamos hablando de nuestra complicadísima relación con Estados Unidos, del fentanilo, de esta propuesta del presidente de pedir a los expertos que digan si puede ser sustituido o no, me parece que es más de lo mismo, más de el prohibicionismo como una salida, cuando está probadísimo que nunca ha sido una solución. Creo que sería bueno que la 4T leyera las recomendaciones que uno de sus embajadores hizo un poco antes de que empezara este sexenio. Juan Ramón de la Fuente habló de nuestra escasa cultura de medicina paliativa, de la falta de medicamentos para tratar el dolor, y esa situación en esencia no ha cambiado. Decía de la Fuente en 2018 que hay 20 millones de personas en México con dolor crónico y 4 millones de personas que cada año por alguna cirugía requieren también de morfina u otros medicamentos para combatir el dolor o para enfrentar incluso ya situaciones como de cáncer terminal, en fin, pero se está dando esa salida. Hay una luz de una gran cantidad de temas que tienen que ver con esa complicadísima relación con Estados Unidos, pero estos días me ha llamado mucho la atención la nota que dieron ayer los medios locales en Ciudad Juárez sobre el asesinato por estrangulamiento de migrantes que a lo largo de un año, me parece, han aparecido en la misma colonia, en la misma calle, en 4 cuadras, los cadáveres de personas estranguladas, y al parecer esto se debe por un lado a la inacción de las autoridades y la falta de protección a los migrantes, pero también a la impunidad con la que actúan las mafias de tratantes de personas. Por desgracia, esto coincide con un fortalecimiento de un clima de xenofobia, de rechazo a los migrantes que se está dando otra vez en Ciudad Juárez, que generalmente es una ciudad muy proclive a recibir con los brazos abiertos a los migrantes, pero a lo que sí no les puedes tocar a los juarenses son los puentes internacionales, porque muchos dependen de ellos para sus actividades cotidianas. Este intento que hubo recientemente de unos centenares de migrantes, al parecer la mayoría venezolanos, de cruzar, pues ha creado todo un clima muy contrario y muy poco favorable a los derechos de las personas migrantes, al punto de que ya pleno de humanismo mexicano, el alcalde de Juárez, que es de Morena, Cruz Pérez Cuellar, ha dicho que van a endurecer las medidas en contra de los migrantes, entre otras cosas, prohibiéndoles pedir dinero en los cruceros de la ciudad. Vaya, vaya. Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, por favor, postrecito. También con el tema del fentanilo, porque es importante hacer aquí una aclaración. Será complicadísimo sustituirlo por otra sustancia que carezca de las mismas características o similares, caray. Será ya trabajo de los investigadores médicos, los farmacólogos, pero quien lo haga se va a llevar el premio Nobel de Medicina. O sea, es una ocurrencia, o sea, encontrar un analgésico sin esas características como efectos secundarios que tiene el fentanilo y que sea un agente analgésico opioide 100 veces más potente que la morfina, 50 veces más potente que la... No, pues está en chino, ¿no? Ahora, lo que sí sería bueno cuando se está hablando de este tema es que, pues, se encuentre un sustituto, ¿no? Primero, a los medicamentos psiquiátricos que no hay en México.
que se está necesitando, que no están surtiendo ni en farmacias ni en hospitales. Y esto afecta al paciente, a su familia y a la sociedad. O sea, son medicamentos esenciales. Entonces, mientras se habla de que vamos a sustituir al fentanilo, no, mejor vamos a suplir los medicamentos psiquiátricos que los pacientes no están teniendo. Y aquí hay que dejar bien en claro que no se vale hacer politiquería, ni de un lado, para atacar y valerse de esta situación para golpear al rival, me refiero a la oposición, que ahora muy preocupados ellos por los medicamentos, entonces ataca al gobierno cuando siempre les ha valido gorro, y lo que está sucediendo con los medicamentos se ve mucho a sus acciones corruptas, pero tampoco del otro lado para decir que, pues son ataques de la oposición y responden a un asunto de corrupción por parte de ellos y de laboratorios, ¿no? Que eso podría estar diciendo el gobierno. Entonces, entre los dos, pues ahí es una bolita perdida y como siempre, los más afectados son los pacientes. Y sí es un caso de corrupción de laboratorios y qué bueno que se ataque, pero es responsabilidad del gobierno velar por la salud, derecho consagrado en la Constitución, y no se le puede decir a un paciente psiquiátrico ni a su familia que se aguante sin su dosis. O sea, porque no es algo que se pueda aguantar, es algo que se necesita. Y no garantizarla, que no me vengan, no es por el bien de todos. No más ahí. Juan, lo que tocas es un tema que está muy presente, que es ese desabasto de medicamentos para tratamientos psiquiátricos que deben ser continuos y que deben ser mantenidos con una periodicidad obligada y que no lo hay. Es lo que están reportando desde muchos lugares, que no hay los medicamentos para tratamientos psiquiátricos, Juan. Entonces dile a las familias de los pacientes, aguanten, es por el bien de todos. No manches. Es algo que se tiene que resolver de inmediato. Así es. Juan, Alberto Nájar, te toca cerrar con el postrecito final, por favor, esta mesa. Alberto. Tampoco hay metadona, que es uno de los elementos que se utilizan para tratar de desintoxicar a las personas que tienen el problema de la adicción al fentanilo. Tampoco lo hay. Sí estamos en una crisis ahí fuerte, porque la metadona salva vidas para quienes tienen ese problema del consumo de opioides. Entonces sí es grave. Mira, rapidísimo, si me lo permites, dos temas rápido, Julio. Uno, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, salió con la peregrina idea, de que van a separar a familias de personas migrantes. Le van a quitar a los niños que viajan con los papás o las mamás y que quieran cruzar a Estados Unidos. Es una desafortunadísima declaración y pésima estrategia, porque básicamente recuerda lo que hacía Donald Trump, que era separar familias, y que fue muy, muy cuestionado y que costó realmente tragedias enormes. El último censo que se tuvo hace unos años, de los que se supo que estaban en esta circunstancia, era de al menos 600 niños que le perdieron al gobierno de Estados Unidos, y son 600 familias que ya no supieron de sus hijos. Entonces, el riesgo ahí está. Me parece que el paternalismo, si es que somos suavecitos y que le creemos que es de buena intención la idea de separar a las familias, pues es pésimo, y pues es una muestra más de esta mano durísima que se aplica en la política migratoria de México en los últimos años, y que pues la verdad que ojalá que me equivoque, pero pues todo y parece indicar que la posibilidad de que se repita lo que ocurrió en Estados Unidos en la época trumpiana, pues se puede presentar. Y ya por último, pues una efeméride, Julio. Hoy hace 50 años se fundó en Guadalajara la Liga Comunista, 23 de septiembre, en 15 de marzo de 1973 se fundó en Guadalajara este grupo guerrillero, que es de los más famosos de la época de la llamada Guerra Sucia, y que de una u otra forma me parece importante recordar que pues sí, la crisis humanitaria que desató la persecución de grupos paramilitares y policíacos de un gobierno, eso sí, gobiernos autoritarios, de veras, pues es una deuda pendiente, y es un estigma que está allí. Fueron jóvenes que tomaron la decisión de agarrar los fierros como una alternativa para dar salida a sus inquietudes y a su propia existencia en algunos casos, y que no por eso pues no dejan de ser mexicanos, y que merecen ser buscados. Los desaparecidos de la 23 se pierden en este mar de los más de 100,000 desaparecidos en la guerra contra un cartel de las drogas, pero ahí está. Y creo que la efeméride pues es importante recordarlo, porque pues es parte de la historia de nuestro país, Julio. Sí, así es, Alberto, parte de la historia de la desesperación de generaciones de mexicanos
que consideraron que la vía electoral no permitía la transformación profunda de una realidad contundente, apabullante, autoritaria, con guante blanco y con guante de seda en apariencia, pero siempre con el puño de hierro cuando era necesario. Entonces, después del 68 y de todas las experiencias de aplastamiento de disidencia ciudadana, se dio todo lo que ha significado esa irrupción de jóvenes que entraron en ese esquema. Y no olvidar que los frutos democráticos que hoy se celebran y se discuten, los auténticos frutos de avance democrático, provienen también de esas luchas de jóvenes y de personas en general que, habiendo tomado la decisión de tomar las armas, también impulsaron ese proceso democrático, progresista o de izquierda, no el otro, el individualista de la derecha, sino el proceso social. En fin, Alberto, pues muchas gracias a los tres. Arturo, Juan, gracias. ¿Algún último comentario? Lo que quieran, queda un minutito para cada cual, o ya cerramos el changarro, Arturo. Ya vamos cerrando el changarro para prepararnos para la marcha del 18 para el meeting. Va a ser meeting, ¿verdad? El Sí, 18 pues de marzo, concentración solamente en la Plaza Mayor. Así es. Pues así ahí nos veremos. Ahí nos veremos. Juan Becerra Costa, gracias. Hasta pronto. Ahí te veo de nuevo, Arturo, en la marcha. A ver si volvemos a cotorrear como en la pasada. No, es que ahora sí nos vamos a encontrar a más cuates. Ahí éramos los únicos, me parece. Abrazo. Sí. Abrazo igual a Adriana y a todos los que nos escuchan. Gracias. Alberto Nájar, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo, y pues seguramente íbamos a andar todos, así es que pues hay que hacer el programa ya. Así es. Arturo, gracias y hasta luego. Gracias a los tres. Nos